¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Muchas gracias a siempre los que nos siguen por Radio UJAT 107.3 de FM, Voz Universitaria. La calidad de vida es un factor a tener en cuenta en los actuales modelos de gestión de la misma. Salud y trabajo son dos aspectos estrechamente relacionados. Un buen estado de salud permite el adecuado desarrollo de la actividad laboral y constituye la base para conseguir el bienestar en el trabajo. El cambio en el ámbito laboral permite desarrollar nuestras capacidades físicas e intelectuales, aunque también constituye una fuente de riesgo para la salud. ¿Cómo importantes son estos trastornos derivados en determinados trabajos en la organización que se ha subrayado mucho, que es el estrés, el burnout y el trabajo adicción, por mencionar algunos? Son altos los costos en salud para el individuo que produce estas disfunciones, pero lo son menos para la organización en la que él esté integrado. Para conocer más sobre la salud mental en la selección de personal, nos acompaña el psicólogo industrial Juan de Dios Villaseca Galván. Recuerde que puede comunicarse con nosotros al 358-1596 y para cualquier duda o comentario. Quédese con nosotros. Está usted en su consultorio 35. Bienvenidos. Salud mental en selección de personal. Numerosos estudios han demostrado las relaciones entre condiciones psicosociales del trabajo y la salud mental de los empleados, y especialmente cómo la combinación de bajo control percibido y altas demandas laborales predicen determinados problemas de salud mental. Trastornos mentales, tales como los de ansiedad y depresión, tienen un efecto muy negativo sobre la calidad de vida y la capacidad funcional en el trabajo. Además, la salud mental del trabajador puede afectar a la percepción de las características del trabajo. Como consecuencia, es fundamental diseñar trabajos saludables, programas de reducción de estrés para los empleados y para la reincorporación laboral de empleados con trastornos mentales. La prevención, detección y tratamiento de los problemas de salud mental en el ámbito laboral no es tarea sencilla debido a su carácter multidimensional, interviniendo factores personales, organizacionales y socioculturales. A esta complejidad se une el estigma que pesa sobre la enfermedad mental, causante, entre otros factores, de que menos de una tercera parte de las personas con trastornos mentales en la población general reciba asistencia sanitaria. El abordaje de esos aspectos requiere, por tanto, una perspectiva multidisciplinar con aportaciones de la medicina del trabajo, la medicina de familia y comunitaria, la psiquiatría, la psicología, la sociología, la enfermería y el trabajo social. Si quiere conocer más sobre la salud mental en selección de personal, quédese con nosotros en Consultorio 35, en donde los expertos comparten la salud. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros en Consultorio 35. Como bien comentaba nuestro compañero, el doctor Guerrero, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar aspectos relacionados con el proceso de reclutamiento y selección de personal, pero principalmente, puesto que es su programa de salud, lo que tiene que ver con la salud en todo este proceso. Muchas personas, en la búsqueda de un buen trabajo, algo que les permita superarse y prosperar, llegan a incurrir en situaciones que pudieran afectar severamente su salud física y emocional. Y también en el otro lado, en el aspecto del reclutador y las organizaciones, hay que prestar principal atención a que todo este proceso contribuya a la mejora en la producción y sobre todo en el clima organizacional. Para eso tenemos, como ya mencionamos, a nuestro invitado, el psicólogo industrial Juan de Dios Villaseca Galván. Bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, si me permiten ustedes, amigos, primero mandarles un saludo, pues hoy en ausencia está el doctor Eduardo López López, está nuestro compañero el doctor Abdo Andrade y pues la doctora Leticia Guerrero, que andan ahorita ellos trabajando precisamente en un programa de bioética y que pues por eso es que nos pidieron y nos dieron el relevo. Encantado con tenerte aquí, Olivia Magaña, muy amable, gracias.
Y bueno, decirle que pues nuestro invitado es egresado de la Universidad de Guadalajara, Campus Guadalajara, Autónoma de Guadalajara, Campus Guadalajara, y que pues bueno, se ha integrado pues prácticamente a nuestra sociedad tabasqueña. Él es originario de Veracruz y ha estado laborando con nosotros como antecedente, pues allá en un trabajo muy bello, muy bonito, de gran equipo, en administraciones, en la gestión en el Hospital Juan Graham, Casasus, ahí ha estado casi pues ya por muchos años. Y bueno, en la iniciativa privada ha estado también haciendo todo lo que vamos a hablar, lo que van ustedes a saber ahorita de lo que es el aspecto de reclutamiento, que va de la mano con nuestra salud o con la salud del empleado o el empleador también. Entonces, este tema pues le damos aquí para abrirlo la bienvenida al licenciado. Gracias. Efectivamente, sí, el proceso de reclutamiento y selección del personal aparentemente se ve algo como muy simple, porque nos tratamos de hacer llegar el recurso humano a la organización. Sin embargo, cada vez se va complicando más debido a que tenemos una sociedad que vive ciertos estados casi neuróticos y además con muchos problemas sociales, muchos problemas de delincuencia, la tensión que se genera por la situación económica. Entonces ya prácticamente una gran parte de la sociedad va teniendo como que ciertos problemillas que de una u otra forma pueden complicar la relación entre compañeros de trabajo o sí, en las organizaciones. Entonces, al psicólogo, debe de ser un psicólogo, aunque normalmente estamos comentando fuera de, ya muchas empresas creen que el psicólogo lo hace una prueba psicométrica, un test, ¿no? Entonces, llegan y le dicen a la secretaria o al contador de la organización, pues aplícalo tú, y no saben que para aplicar pruebas existe todo un protocolo, hay que seguir líneas, hay que tener una iluminación adecuada, el clima o la temperatura ambiental tiene que ser adecuada, la separación entre compañeros tiene que ser adecuada, hay una serie de condiciones que hay que seguir como todo proceso. Entonces, cuando no se guardan esas normas, se van generando sesgos o errores en la recopilación de la información, porque al fin y al cabo las pruebas psicométricas vienen siendo encuestas validadas y confiables, ¿no? Ya es algo con mucha metodología, mucha estadística, y si no se guardan las condiciones adecuadas, nada más en las puras pruebas psicométricas, pues empezamos a tener información equivocada. Yo me referiré un poco al pasado, amigos. Cuando, por ejemplo, aquí en Tabasco existía una sociedad de artesanos, en el cual pues tener esa sociedad de artesanos pues era un estatus, era pertenecer a familias que excedían más allá de la honorabilidad, ese respeto entre los trabajadores, que muchas veces las familias se los entregaban a los maestros artesanos, y bueno, formaban equipos y era pues prácticamente trabajar en familia, era un ambiente laboral muy familiar. Hoy la misma tecnología ha ido arrastrando a todas las empresas para que puedan esto quizás complicarse, pero también a la vez yo creo que si se lleva en buena conducción, pudiera prácticamente ahí la intervención del psicólogo industrial para poner orden. ¿Qué a esto? Sí, efectivamente. En el programa pasado estábamos comentando que normalmente el clima organizacional no se planea, no se considera que puede haber problemas por el tipo de trabajo. Hay trabajos que son de mucha presión, hay trabajos que son de presión física porque hay que hacer mucha actividad de este tipo, pero hay otros trabajos donde hay que interactuar como negociador de muchas otras cosas, problemas que a lo mejor la organización se dedica a eso, ¿no? O hay organizaciones que el de estar tan sometidos
a trabajos tan pegados, tan juntos, también somete un cierto nivel de tensión. Cuando el clima no se programa, cuando no se tiene un planteamiento y una, como decía yo, programación en forma, no se sabe bien lo que se puede encontrar la persona, vamos a escoger gente, vamos a escoger personal que a lo mejor no tiene las condiciones para poder interactuar y ejercer su trabajo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar sometido. Había una teoría, me acuerdo de Karen Horney, que decía que las personas tenemos espacios vitales. Claro. Si las personas que tienen espacio vital, no todas lo tienen igual, pero el espacio vital es la distancia mínima que puede invadir otra persona, ¿no? Si esta persona no llega constantemente a ser interrumpida en su espacio vital, la persona puede presentar rasgos neuróticos. Entonces se estresa, ¿no? Genera un problema de tensión. Si no se programa eso, si no se planea eso, podemos encontrar con que tenemos una persona que aparentemente está muy bien, tiene conocimientos, porque ese es el otro problema, ¿no? Nos dedicamos a seleccionar personal en base a conocimientos, a técnicas, pero muy pocas veces vemos sus propiedades emocionales, ¿no? Su estructura mental con respecto a la relación con otros, y no la soportan, ¿no? No están hechas para eso. Les estaba comentando que me estaban invitando a participar con una empresa que va a llevar gente a Irak, pero llevar gente a Irak es diferente que la gente trabaje allá que trabaje aquí en Ciudad del Carmen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es otro ambiente, allá hay otras costumbres y allá el castigo es muy fuerte. Claro. Cuando pasan situaciones que ellos sienten violatorias, para nosotros podía ser muy normal, para ellos no. Entonces estaban pensando que tenemos que estar por allá un tiempo para aprender las costumbres y venirlas a enseñarlas acá y a entrenarlos para ese tipo de situaciones, porque no es lo mismo, ¿no? El clima, el ambiente siempre hace que las personas modifiquen su conducta. Sí, es muy interesante. Creo que estamos hablando de dos aspectos hasta el momento. Uno, que tiene que ver con el proceso de reclutamiento. No siempre lo hace el personal especializado. A veces hay usos y costumbres en las organizaciones que vale la pena que preste usted mucha atención. Bueno, puede darse que lo haga una persona que no tiene el perfil adecuado. En otros casos también encontramos que aplican instrumentos de internet, etcétera, pero bueno, este es tema muy extenso. Quédese con nosotros, estamos en Consultorio 35 hablando sobre psicología organizacional. Vamos a unos cortes promocionales y ahorita regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Consultorio 35. Estamos hablando de psicología organizacional, todo el proceso de reclutamiento y selección de personal, y estamos haciendo un énfasis muy interesante en la cuestión de clima, y tenemos un especialista de lujo, el psicólogo industrial Juan de Dios Villaseca Galván. Antes de irnos a el promocional, estábamos puntualizando este aspecto de la importancia de que el reclutamiento y selección de personal se haga de manera adecuada, por ya sea instrumentos adecuados y por el personal capacitado. Muchas veces las empresas recurren a pruebas estandarizadas, etcétera, a través de portales de internet, pero se desvirtúa el aspecto de la entrevista, de valorar un perfil adecuado para el puesto, etcétera. Entonces quédese con nosotros porque este tema está muy interesante. Psicólogo, hace un momento estábamos platicando respecto a este asunto, ¿no?, de las pruebas. Decía al principio del programa, nos hemos encontrado candidatos con un grado incluso de neurosis, ¿no? Esta parte de una afectación ya emocional que, bueno, se traduce en estrés, tensión. Hablábamos también de la importancia del espacio. Creo que son varios temas en uno solo, pero me gustaría que nos platicara un poquito al respecto del perfil, la importancia de desarrollar un perfil de puesto. ¿Por qué esto es necesario en el proceso y qué beneficios tiene? Ok, bueno, el perfil de puestos es importante porque prácticamente se llama perfil porque realmente se traza un gráfico,
en lo que es las necesidades, los factores que intervienen en el aspecto emocional y las necesidades que intervienen en el factor técnico. Entonces hay un parámetro mínimo y un máximo, y según las evaluaciones, pues la persona va cayendo, debe de caer entre los rangos mínimo y máximo para pensar que está cumpliendo con el requisito de ese factor, ya sea emocional, mental, o que sea un factor de tipo técnico. El detalle es que normalmente cada puesto debe tener un perfil, claro, que se debe de establecer un manual de organización y procedimientos, porque pues, es el que opera, ¿no? Sin embargo, no lo tienen, no se tiene hecho y vamos contratando según lo que sentimos. No, si yo soy bueno para esto, van y sientan una persona que no tiene la mínima idea de lo que tiene que tomar en cuenta, lo que tiene que considerar. Nosotros normalmente como psicólogos pues vemos más allá de lo que normalmente se ve, ¿no? Cuando vemos que una persona tiene ciertos rasgos, al menos en lo personal, yo me fijo mucho en el calzado. Hay veces que son entrevistas abiertas, significa que van a ir saliendo. Entonces yo, para dar una idea de, por ejemplo, su nivel cultural o qué es lo que acostumbra, le puedo llegar a preguntar: ¿cómo ves? Buenos días, ¿cómo ves? ¿Qué me platicas del problema de Siria, ¿no? Si veo que la persona me contesta que tiene idea de esto, entonces es una persona que está documentada, que está enterada, que está, ¿no? Hay personas que no. También lógico que depende del puesto. Sí, es toda una estructura, porque para nosotros los psicólogos, aspectos incluso como la higiene y el aliño, que una persona tenga una buena presentación, más allá de la apariencia que pudiera dar, nos está hablando de su estado mental. Es una persona que está ubicada, que no está a lo mejor afectada emocionalmente. De pronto alguien que tiene una situación emocional importante pudiera descuidar su aspecto higiene, etcétera, la depresión, hablando de manera específica. Entonces esto es importante, y muy importante que las organizaciones, algo de lo que acaba de puntualizar, cuenten con un manual de organización, ¿verdad? O sea, un manual de puestos, un manual de funciones. Esto garantiza de alguna manera una ruta lógica para que la empresa cumpla su función. Luego pasa que porque no se cuenta con estos manuales, se abusa de los empleados, y la famosa frase: ese no es mi cargo, ¿no? O no me contrataron para esto, y esto genera tensión. Es que hay algo muy interesante. Aparte de que tienen que pasar el filtro, que es, creo que el más importante, el filtro psicológico, las pruebas de psicología. Todavía después se las tienen que ver con nosotros los traumatólogos, porque si se encuentra escoliosis, espina bífida, si se encuentran acortamientos de miembros inferiores, escoliosis, lordosis, en fin, todo lo que pueda venir en cuanto a la estructural, y todo lo que es, sobre todo para los trabajos de mucha carga, de mucho esfuerzo, pues también por ahí muchos tienen que ser retirados, ¿no? Está muy bien en el aspecto psicológico, pero de ahí tienen que pasar por el sedazo de lo que es ya físicamente sus condiciones, si no les falta alguna extremidad, algún segmento del cuerpo, y que esto también esté afectando la vista, la porción auditiva, en fin, todo eso es verdaderamente lo que es hablar una integración para un perfil pues psicosanitario llamaríamos, claro, para que pueda una persona tener esto. Pero yo creo que el más velado, el que cuesta más trabajo distinguir, es el que ustedes tienen que buscar. No es fácil si no se tiene la experiencia, por eso es que ahí caen en muchos errores las empresas, de no poder contratar el personal adecuado. Y traen vicios no nada más vicios de tipo, vicios ocultos les llamaríamos nosotros, así como cualquier edificio, claro, cualquier estructura, sino que traen problemas en la estructura mental, en su problema cognitivo, básicamente, ¿no? Entonces, ahí es donde está el papel de ustedes. Y creo que la importancia que hoy tiene poder llegar a esto. Yo creo que ustedes tienen que sopesar lo que quiere la empresa y lo que tienen ante la empresa para hacer la contratación. Es ahí donde está el punto, ¿no? Sí, yo creo que más que hasta cognitivo es emocional.
porque normalmente somos presas de nuestras emociones la mayor parte de las personas. La otra situación es de que, y como les estaba comentando al principio, la sociedad hoy en día vive situaciones, vaya, no creo que la sociedad esté totalmente sana, ¿no? Hay mucho problema, hay bastante problema por muchas partes. Lo vemos, es una sociedad enferma que tenemos también problemas de delincuencia, tenemos problemas de violencia constantemente. Entonces, eso es un indicador de, si tenemos esto, yo creo que lo menos que podemos entender es que vamos a encontrar personal que viene a solicitar un empleo, que va a tener problemas, pero tenemos que ver qué problemas son los menos que nos vamos a tener que enfrentar, claro. Porque problemas los tenemos todos. Que esté dentro del rango. Pero que podamos entender que entendamos y que podamos prever que esta persona, que a pesar de que tiene problemas, es funcional, ¿no? O sea, es un carro que a lo mejor no tiene llantas nuevas, pero camina bien, así. Es una comparación. Sí, es una comparación, válgase. Muchas personas pensarían, ahora que nos están escuchando y de pronto cuando han ido a buscar un trabajo, que el enfocarnos en pruebas o el decir, bueno, reclutamiento y selección es contestar test psicométricos, etcétera, ¿y para qué es todo eso? Pudiera llegar a ser un poco tedioso o incomprensible, ¿no? Pero existen pruebas, como bien menciona nuestro invitado, estandarizadas. Esto quiere decir que están adaptadas para nuestra población, en este caso latina, por ejemplo, y pruebas que han sido validadas, es decir, verdaderamente están logrando distinguir lo que queremos encontrar, ¿no? Lo que estamos buscando, que revelan información sumamente útil. Estamos hablando de algunas, por ejemplo, como factores de personalidad, pruebas que nos permiten valorar patologías. De pronto hubiera una persona que a lo mejor pudiera afectar a los demás compañeros, etcétera. Entonces, el aspecto psicométrico es muy importante en el proceso, pero también la entrevista nos permite el contacto humano real, ¿no? Porque en el currículum a lo mejor tú ves un poquito la parafernalia, etcétera, pero ya en la entrevista se recogen aspectos muy importantes. Sí, así es. De hecho, voy a comentar algo, y eso lo sabemos, pues, en sí, como comentaba, una prueba psicométrica que llaman test, es en inglés, pero realmente es una prueba psicométrica, están validadas efectivamente. Realmente es un cuestionario que lleva confiabilidad y validez, ¿no? Lleva metodología, estadística. Y esa encuesta tiene sesgos. No existe una prueba psicométrica perfecta. Claro. Hay una pequeña ventana de error, que es el sesgo. Nosotros no podemos determinar si una persona se va o se queda en base a una prueba psicométrica porque pudo haber caído en esa ventana de error y a lo mejor contestó bien, pero por pura casualidad o por intuición la trató de manejar, manipular. Y hay gente que sí lo puede hacer, es muy lista. Como Ave María, dame puntería, ¿no? Así es. Bueno, ese es, ¿ok? También, en ese caso, en el caso de un servidor, ya cuando tenemos experiencia en este tipo de cosas, y que también aclaro, existen pruebas psicométricas que miden la personalidad desde un punto de vista clínico, otros que van desde el punto de vista hacia lo industrial, y también son pruebas de personalidad, ¿no? Y las pruebas tienen también la otra vertiente que le llaman la parte cuantitativa, que es cuantificar un rasgo, y la cualitativa, ¿no? Que es donde podemos sacarle el otro provecho que está oculto, que ya cuando se tiene buen manejo de la prueba, claro, podemos entender. Es una persona que tiene una capacidad de inteligencia, sí, pero esa inteligencia viene por algo y es cuando uno asocia otras características. Suspicacia, ¿no? A lo mejor. Pero además, cuando ya entendemos que existe una ventana del sesgo, del error, podemos hacer de hecho debemos hacer una entrevista para poder compensar ese error, porque con la entrevista yo obtengo información y la prueba psicométrica lo que hace es que corrobora lo que yo observé. Claro. ¿No?
Y la prueba psicométrica lo que hace es que me compara a mí con la población que fue, con una población con una, pues se considera que una distribución normal, ¿no? Me comparan cuál es el comportamiento contra una población. Entonces, por eso comentaba hace ratito que un psicólogo tiene que tener mucho manejo de estadística, porque si no, no la va a entender, no sabe cuál es la relación que hay con esta persona y la comunidad, ¿no? a la que normalmente nos estamos comparando. Aún así, dentro de que las pruebas psicométricas, como comentaba, están estandarizadas, o sea, imagínense que las crean en España, pero la idiosincrasia del español es diferente a la idiosincrasia del mexicano, y aún así les puedo asegurar que la del mexicano no todo es igual, las zonas son distintas. Entonces nos vamos a encontrar con que queremos aplicar una prueba que se estandarizó quizá en el DF y nada más no coincide con la del tabasqueño. Claro, hay muchas diferencias entre una población y otra. Estamos hablando del proceso de reclutamiento y selección de personal, pero vamos a un corte y ahora mismo regresamos. Estimados amigos, continuamos aquí en su consultorio 35. Estamos hablando de lo que es la selección de personal, lo que es tema muy interesante, pero tenemos todavía un plus. Tenemos a nuestra psicóloga, a Olivia Magaña de López, la cual pues ella les va a dar a ustedes una cápsula de 2 minutos o 3 minutos, ya no sé, por tu salud. Adelante. Pues 2 o 3 minutos, pero bienvenidos a esta sección. Hoy vamos a hablar del cierre del año. Muchas veces en esta temporada la tensión emocional aumenta y sobre todo la vamos a observar en aspectos físicos, dolor de cabeza, tensión muscular, problemas lumbares, estrés, insomnio, ansiedad, etc. Pero mire usted, específicamente quiero mencionarle que en esta temporada del año es cuando se empiezan a presentar las mayores dificultades familiares, entre los amigos y en el trabajo. Y es que en esta temporada los consultorios de los psicólogos encontramos a muchas personas que tienen dificultades familiares de comunicación importantes y estas vale la pena atenderlas. Precisamente a lo mejor por esta idea de ya terminó el año, qué hicimos, qué logramos, qué construimos como familia, empiezan a agenciarse una serie de necesidades que usted tiene que reconocer. La esposa le reclama al esposo no haber logrado todas las metas que se plantearon en el año y el esposo le reclama a la esposa no haber desarrollado los hábitos que a lo mejor debían de haber desarrollado en este tiempo. Por ejemplo, ahorrar, la educación de los hijos, los resultados académicos, los viajes, las promesas, etc. Usted no se deje engañar y no se deje atrapar por sus emociones. Ponga todas estas en regla. Una de las recomendaciones es que aprendamos a reconocer los problemas como algo externo a la persona. Si empezamos a problematizar las personalidades o a las personas, vamos a caer en conflictos que pueden incrementar el resentimiento, la depresión o incluso el rechazo. Haga un alto con su familia y hable de las situaciones que todavía vale la pena invertir, tanto emocional, mental, como familiarmente. Otro aspecto es aprenda a identificar cómo estos conflictos afectan su desempeño en el trabajo y ponga en práctica nuevos hábitos que le permitan separarlos de la parte física. Muchas personas en esta temporada del año incrementan su consumo de sustancias, tabaco, alcohol, pero también de medicamentos. Y esto puede tener consecuencias que le reste energía y eficiencia para empezar el año que se avecina. Otro aspecto importante de cerrar ciclos es que usted considere que toda en esta vida se puede reprogramar, pero que
para poder reprogramar nuevas metas y objetivos es importante desprogramar los que se han vuelto de alguna manera como una falla en el sistema. No me dejará mentir que cada año nos decimos, este año no lo logré, este nuevo año sí lo voy a lograr. Y esto va acumulando una sensación de fracaso, frustración, miedo y abandono de metas personales. Reprográmese y tome en cuenta estas consideraciones. Estos fueron 3 minutos por tu salud. Vamos a continuar con Consultorio 35. Fíjese, psicóloga, que estaba yo reflexionando mientras estaba dando esos 3 minutos. Mi ansiedad, angustia y desesperación fue porque ya se está acabando el año y no le atiné al melate. No sé si es porque no compré el boleto, el ticket, no sé. Pero el 28 hay un sorteo, bueno, así okay. que todavía bueno, está volviendo a esta situación, qué interesante el tema que estamos llevando con respecto a la selección de personal. Interesante, en el cual pone en riesgo muchas veces, pues, para la empresa, mucho lo que es las faltas, lo que son a través de que no están asistiendo con regularidad. Hay somatizaciones es de que la circunstancia anímica hace que se vaya y se ponga un dolor, una urticaria, una cefalea, colitis, dermatitis, que son de origen psicosomático. Pero eso sería lo menos. Lo más peligroso es cuando hay casos que nos van a contar ahorita, pues, estos 2 expertos que tenemos aquí. ¿Cómo en qué casos? ¿Qué han tenido ustedes como...? Bueno, ejemplos hay, no sé, no tanto como infinidad, porque sería, pues ya sería yo creo que el psicólogo del desastre tener que encontrarme en cada organización una crisis grave, ¿no? Casos aislados. Existen casos aislados, sí, donde pues la falta de pericia del entrevistador, del reclutador, no se dio o no se percató que había una persona que tenía ciertas tendencias obsesivas o ciertas conductas de tipo neurótico, y si no es cuidado, si no es atendida esta persona, normalmente estas situaciones crecen. A mí me ha tocado, por ejemplo, ir a atender gente que tiene cuchillo en la mano. Pierde el control, pierde el resto. ¿Algún cocinero, sí, taquero, algo así? Qué bueno que no fue un taquero que usa hacha, pero sí fue una persona así, y ya son 2 ocasiones. Ya 2 ocasiones. Sí, o sea, todos tenemos nuestros perfiles de personalidad, ¿verdad? Como mencionábamos, hay tipos de mexicanos, etcétera. Pero sí quiero destacar esta parte, o sea, estamos hablando de que es importante hacer estos procesos por un especialista, porque sí nos vamos a encontrar con que hay personas que tienen un equilibrio estos rasgos, pero por ejemplo una persona que sea dependiente de una manera desequilibrada, ya una forma desordenada, puede llegar a involucrarse de tal manera emocionalmente con su jefe o con sus compañeros que considere que lo que están haciéndole le está afectando mucho y pueda caer en una depresión severa, un intento de suicidio, etcétera, o personas paranoicas que ya están en un grado de peligro, que empiecen a tomar acciones. Es un caso que yo tuve en una oportunidad en un cargo. Esta persona empezó a tomar acciones previniendo que no la fuera yo a correr, ¿no? El problema es que las acciones que tomó afectaban el rendimiento, la rendición de cuentas del área en donde yo estaba colaborando. Y bueno, casos muchísimos que se pueden mencionar. Una persona que, un poquito por lo que mencionábamos fuera en el corte, fuera del aire, que hay algunos programas en donde tú como psicólogo subes o bajas rasgos deseables para el perfil. O sea, a lo mejor le subes a la honestidad, la lealtad, la colaboración, etcétera, pero como mencionaba, pierdes de vista un poquito la cuestión de, no sé, el manejo de sus emociones,
etcétera. Entonces a mí me tocó un caso en donde se escapó una persona con ideación suicida y en una oportunidad se acumuló mucha tensión en su vida personal y laboral y en la empresa tuvo un intento de suicidio, ¿no? Bueno, a ver, yo quiero que enfocar un poquito esto. Hay condiciones en que la empresa pide un perfil de tipo laboral, de tipo técnico, Sí. y también pide el aspecto, yo le llamaría de valores. De valores. Yo quiero que tenga de valores esto. ¿Cuáles son los valores que más ustedes han visto que se exige en una empresa? La honestidad y la lealtad. Honestidad y lealtad. Bueno, no sé, eso es lo que creo que normalmente existe. Esto surge de algo, las empresas, normalmente ya las empresas grandes tienen algo que se llama mística organizacional. La mística organizacional habla del establecimiento de una misión, una visión, credo, valores, ¿no? Pero normalmente muchas empresas lo tienen porque hay que cumplir con un requisito para un proceso de calidad, lo que sea, pero no se apegan. Está sobreentendido, ¿no? Lo sobreentienden aparentemente, pero al no estar escrito, y puede estar escrito, pero no buscan cumplirlo. Cuando uno tiene toda organización, existen tres tipos de organizaciones, ¿no? La con fin de lucro, la que es la organización de tipo con fin social y las mezcladas, las mixtas. Por muy con fin de lucro que tengan, esa organización debe de tener un objetivo que es hacer lucrar, y la otra tiene que tener un objetivo social, forzosamente. El problema es que se ha perdido el objetivo social. Al perderse el objetivo social, pues yo mi negocio es ganar. Ayer me tocó escuchar en la hora de opinar y comentaban, ¿no?, de que, bueno, las empresas, los bancos son organizaciones que están hechas para ganar dinero, sí, siempre y cuando sea legal, siempre y cuando sea honesto, ¿sí? Y eso se ha ido perdiendo. Ya las empresas, a veces las organizaciones, me gusta más hablar del concepto de organización, han ido perdiendo ese enfoque, ¿no? Entonces, cuando hay principios, uno busca apegarse a sus principios. Los valores no van a cambiar. Puede cambiar la misión, porque una vez que la misión son como objetivos y la visión es cómo yo me percibo a largo plazo cuando yo he cumplido con mi misión, ¿no? Y eso tiene que ir de acorde a los principios o valores de la organización. Entonces tenemos que crecer y todo, sí, pero con valores, con lealtad, con respeto, con humanismo. Entonces la organización va a tratar de crecer en base a esos principios. Si no se cumplen, pues va a crecer, sí, pero ¿de qué forma, no? ¿O qué tipo de organización es, no? O sea, el principio de ética en las formaciones de todas sociedades de tipo industrial, de tipo social y todo, tiene que ser ahí la base, tiene que ser el andamiaje que sostenga lo que tiene y lo que se exige para cada individuo. Hay otras formas de reclutamiento, digo, además de esta, que sería como muy técnica, ¿no? Por ejemplo, en grandes compañías transnacionales se estila que un previo a la entrevista o al proceso psicológico se hace una prueba objetiva en donde a todos los que van a ser reclutados se les pone una tarea, ¿no? Y los organizan en equipos, ¿no? Entonces ellos tienen un tiempo límite y hay una serie de observadores con una bitácora o una checklist en donde están analizando en ejecución cómo esta persona responde a la atención, a la relación con los otros y si finalmente cumple la tarea. Esto también es una forma muy efectiva, interesante y bueno, casi no se utiliza aquí en esta parte del país, pero también nos permite pues bueno, reconocer la persona en operación, cómo está funcionando, ¿no? Muy bien, esto es Consultorio 35. ¿Qué le parece si nos acompaña a un corte y ahorita regresamos?
Gracias por estar con nosotros en Consultorio 35. Estamos en nuestro último momento del programa. Hemos estado platicando respecto al reclutamiento y selección de personal, pero ha llegado el momento de hablar qué pasa después. ¿Quién debe de hacer el proceso de inducción de la persona que ha sido seleccionada? Ok, bueno, normalmente debe de ser para mí, en lo personal, debería ser la misma persona que se encargó de hacer sobre todo el proceso de selección. Aunque ya hay empresas que depende mucho de la organización, ¿no? En lo personal yo hubiera preferido que lo hiciera siempre la persona que está a cargo del reclutamiento y quizá apoyándose con un compañero, porque el hecho de que una persona tenga conocimiento sobre todo el área no lo hace un buen maestro. Es como ser ingeniero, conocer matemáticas y sé matemáticas, pero eso no me hace un buen maestro de matemáticas, porque existe la parte de pedagogía. Hay que saber enseñar, ¿no? Entonces, inducción es lo mismo que capacitación. No. Queda claro. La capacitación es el hecho de darle habilidades y ayudar a desarrollar ciertas habilidades motoras y mentales a una persona, ¿no? A un empleado. En el caso de la inducción es la forma en que se le induce al puesto. O sea, yo tengo un hospital, voy a contratar enfermeras. Ya la enfermera ya sabe cómo tiene que meter una venoclisis, tomar signos vitales y todo. Ya está capacitada, o sea que tiene la capacidad para ejercer un puesto. La inducción consiste en que yo te voy a enseñar qué día se cobra, cuál es el reglamento interior de trabajo, dónde están los sanitarios, dónde está el comedor, el organigrama. El detalle de la organización, porque a lo mejor viene de otro hospital. Bueno, pero en ese hospital tienen sus normas particulares y en este otro tienen. Entonces es el proceso de inducirte, de introducirte al nuevo medio, como un pez, ¿no? Introducirte al nuevo medio para que puedas entender de una forma más rápida, sin tanto problema, que sepas a dónde acudir en caso de una duda, que conozcas todos tus procedimientos para que no te conflictúes. Pero es una forma de facilitarte el ingreso a la... ¿no? Entonces mucha gente dice, es que esta persona esta enfermera no está capacitada para el puesto, porque no supo tomar signos vitales. Y es que no le han dado capacitación, no, es que yo no soy escuela, yo soy una organización que a lo mejor lo que falló fue el proceso de selección y además hasta el mismo reclutamiento, ¿no? Pero es totalmente distinto. La inducción se tiene que hacer para todas las personas, por eso es que muchas personas dicen, sabes que yo prefiero que venga fulano de tal que ya conoce todos los tejes y manejes de la organización, bueno, pues los mandan. Si tiene la habilidad para poder enseñar, bueno, pues entonces es la persona adecuada, yo no tendré conflicto con esa parte, ¿no? Aunque yo preferiría que siempre sea la persona el del departamento de reclutamiento y selección. Estaría entonces que a la hora de la selección, después de que ha pasado con ustedes, después con el médico, estaría bien hacerle también el jefe del área, de cada área, que les pudiera hacer pues pues ahora sí que pruebas para ver que si realmente sabe manejar la alta tensión, la baja tensión, bueno. si sabe soldar, si no lo sabe hacer. Sí, es un equipo multidisciplinario, ¿no? Así Que es. debe de... Sí, de hecho, eso son parte de las pruebas técnicas. Esa es parte de la selección técnica. O sea, a lo mejor pasas todo, sí, pero si no sabes si no cubres el conocimiento para el perfil del puesto, pues no estás allá adentro. ¿Cuánto tiempo debe durar la inducción de un personal? Depende mucho. Yo normalmente, cuando las empresas son muy grandes como Vitro, puede demorar hasta 2 días, porque las áreas son tan grandes y normalmente esta persona es conducida a todas las áreas. A mí me tocó estar en el Grupo Coca-Cola y mi proceso demoró casi 5 días, porque había que conocerse todo. Yo estaba en una área que se llamaba línea frontal, que no sé qué haya pasado. Entonces, actualmente, pero línea frontal era como el maestro de la capacitación, de las capacitaciones. Entonces, porque había capacitaciones de tipo cognitiva, de conocimientos, había de tipo emocional, lo que ya es desarrollo, que es diferente. Porque también una cosa es lo que es capacitación y otra cosa es desarrollo, ¿no? Se parecen, pero no es lo mismo. Se parecen, pero no es lo mismo. Entonces, también depende de los puestos, ¿no?
Hay puestos que por lo complicado del puesto no es tan fácil hacerlo en un rato. Cuando son puestos de tipo operativo puede demorar hasta un día, ¿no? Y según la empresa si es pequeña. Hay otra situación, en muchas empresas las personas se les dice, estás a prueba 3 meses. ¿Esto también forma parte del proceso de inducción? No, ya para cuando, esto la ley nos dice que una persona para que sea contratada no puede tener más que 3 contratos, definitivo no. Entonces el primer mes hacen el proceso de reclutamiento, se lo acercan, hacen el proceso de selección, pasan las pruebas, todo, y después lo ponen dicen, bueno, ¿sabes qué? Y después lo van a mandar a piso, va a trabajar en piso, se va a desarrollar y van a evaluar si realmente tiene la capacidad como vendedor, como promotor, como lo que sea. Si van y le preguntan al jefe, por lo general, ¿sabes qué? ¿Cómo funcionó? Los empleados, ¿cómo funcionó? Ven las ventas, y si hicieron ventas, lo vuelven a recontratar. Ese es el primer contrato. Pasa la misma situación. Cuando viene la segunda contratación para la tercera, se vuelve a preguntar, se vuelve a evaluar, ya llevan 2 evaluaciones. Cuando va a terminar la tercera evaluación, por lo general, ya se va a definir si se queda o se va, porque la ley me obliga. Claro. Ya no puede quedarse, o se queda o se va, pero ya no lo puedo tener yo con otro contrato. Entonces, ya es cuando entran, por ejemplo, donde estaba yo con Fábricas de Francia en el grupo Liverpool, ahí es donde se entra bueno, a lo mejor no tenía que haber comentado eso, pero ahí es donde ya se entra a hacer el estudio socioeconómico, que ya entraba yo. Yo vengo aplicando un estudio socioeconómico, pero con más énfasis a lo que es la personalidad, lo que es ya el comportamiento, lo que es ya cómo se integran con la familia, cuáles son las relaciones que existen entre ellos, porque eso te ayuda mucho a prever cuál puede ser el comportamiento futuro, ¿no? Bueno, a mí me hace un poco de ruido el hecho de que se ha llevado todo un largo proceso, X, Y, pero por circunstancias, vamos a decir, familiares. En algún momento la esposa, la familia decide moverse a algún lado, o decide simplemente que cambie a otra empresa, y eso no estaba contemplado quizás en ninguna de las pruebas, de ninguno de los exámenes. Pues eso yo creo que también de una u otra manera sería un sesgo en cuanto a que su plantilla a la hora de escoger pues no tuvo toda la seguridad de que pudieran haber estas circunstancias adversas, sí, totalmente, ¿no? O gente que se ha entrenado, se ha invertido, mandándola a otros lugares a hacerse esa capacitación, y a la hora de la hora pues ya esa capacitación pues ya nada más fue personal, ya no fue para utilidad, claro, de la empresa, ¿no? Esos son los riesgos que se corren, siempre son los riesgos que se corren. Hay empresas que cuando se invierte demasiado establecen convenios, tú mínimo tienes que estar tanto tiempo. Y eso sucede mucho en universidades, eso sucede mucho en instituciones donde se maneja cierto nivel y hay que cuidar esa parte. Entonces se condiciona a cierto periodo de tiempo para desquitar la inversión. Para ir cerrando en esta última parte de nuestro programa, a mí me gustaría preguntar, hay 2 servicios, outsourcing y staffing, ¿no? Y ahora una realidad es que muchas empresas están recurriendo a estos 2, outsourcing y staffing, en donde una externa hace el proceso de reclutamiento y de selección de personal con base a un perfil que el contratador en este caso dio, pero la parte de la empresa como tal no está teniendo contacto con esta persona. ¿Qué opinan al respecto? ¿Son recomendables para cualquier empresa o hay que tomar consideraciones? Es bueno siempre y cuando no se caiga en el abuso, porque hoy por hoy el outsourcing se ha tomado como estrategia para evadir muchas cosas, claro, y aparentemente, ¿no? Porque es una forma de evitarse la responsabilidad directa. Me reservo los nombres, ¿no? Pero hay muchas empresas que hacen eso, una estrategia de tipo fiscal, ¿no? Y realmente están contratando, hay empresas que dicen, mira, yo esto lo voy a contratar, tú hazme como que haces el proceso, yo te pago el extra, pero me contratas a estos. Entonces realmente no se puede seleccionar, no se están seleccionando, ellos
Lo que pasa es que la empresa está asumiendo su responsabilidad automáticamente, pero no se está cumpliendo. Yo la vez pasada comentamos que ahí me decía Abdo, el doctor Abdo, que había, que hoy por hoy le finca mucha responsabilidad al psicólogo, ¿sabes qué? No cumpliste con lo que tenía que hacerse, el empleado falló. ¿Y a qué se debió? Bueno, puede ser a que la empresa se impuso tanto y el psicólogo por la necesidad, porque eso sucede, Claro. Prefirió no chocar y dijo, pues adelante, pues si tú quieres eso te lo contrato. Pero no todos somos así. Habemos personas que decimos, no, este es el trabajo que a mí me corresponde y yo me apego, no se sostuvo o no fue seguro en lo que tenía que hacer, ¿no? Otro aspecto importante, la supervisión, ¿no? ¿Quién hace la supervisión? ¿La empresa receptora o el outsourcing que está proveyendo del personal, ¿no? ¿Y existe un monitoreo de esto? Normalmente no. Como están la mayor parte de las empresas que me ha tocado conocer de outsourcing, no. Ellos lo que hacen es que a mí tú pásame tu nómina, yo te la proceso, yo como que te deposito y realmente no hay supervisión. ¿Por qué? Porque todo queda a cargo de la empresa. Muy rara empresa lo hará, muy pocas empresas lo harán, ¿no? Yo sí, lo que sí voy a recomendar es que cuando una empresa pequeña, grande, no tenga un departamento de reclutamiento y selección de personal o de selección de personal, que contraten un despacho, pero que tengan la seguridad y que tengan la garantía, porque el personal sí se puede garantizar cuando son profesionales bien armados, bien trabajados, con ética, sí puede haber garantía. Yo en lo personal, yo ofrezco garantías en la capacitación. Muy bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. El doctor Ramiro Guerrero, le mandamos un saludo a nuestros compañeros que hoy por razones laborales no estuvieron con nosotros y a usted agradecerle el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana en Consultorio 35.